Aries brilla, domina, lidera, pero su fuego no siempre da luz, a veces quema. Detrás de su confianza hay una lucha constante por ser el mejor, por demostrar que nadie puede superarlo. Cuando siente que pierde el control, su pasión se convierte en rabia y su deseo en ambición ciega. En este video conocerás los pecados ocultos de Aries, el signo que encarna el fuego y también su castigo. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para sumergirte en el lado más curioso de los signos del zodiaco. Comenzamos con el video. Número 10. Creen saberlo todo. El problema con Aries es que su fuego no solo los impulsa, también los ciega. Creen saberlo todo, y no lo hacen desde una arrogancia vacía, sino desde una convicción profunda que nace de su instinto. Aries siente las cosas con tanta intensidad que se convence de que su manera es la mejor, la más directa, la más valiente. Pero ese impulso que los hace brillar también los condena a no escuchar. Cuando creen tener la razón, es casi imposible hacerlos cambiar de idea. No porque no quieran aprender, sino porque su mente funciona como un motor encendido. Necesita moverse, actuar, decidir, liderar. Aries no tolera la incertidumbre, y cuando alguien los contradice, su fuego interior se enciende como una defensa natural. Prefieren discutir antes que aceptar que podrían estar equivocados, porque en su mundo eso se siente como una derrota. Este pecado oculto nace de una herida más profunda, el miedo a no ser tomados en serio. Detrás de esa fachada de confianza hay un espíritu que necesita demostrar constantemente que sabe, que puede, que está un paso adelante. Por eso interrumpen, corrigen o se imponen sin querer, no por maldad, sino porque sienten que su visión tiene que ser escuchada. Y aunque esa seguridad suele abrirles caminos, también les cierra puertas emocionales, porque su entorno se cansa de no ser escuchado. Aries confunde tener razón con tener valor, pero la verdadera fuerza está en admitir cuando no la tienen. Su pecado oculto no es el orgullo, sino la necesidad de mantener su imagen de invencibles. En el fondo, lo que Aries teme no es equivocarse, sino que su fuego pierda respeto ante los demás. Por eso levantan la voz, marcan territorio y se plantan como si el mundo girara bajo su voluntad. Pero si aprendieran a callar un segundo, descubrirían algo que los haría aún más poderosos, que la sabiduría no siempre se grita, a veces se susurra, y se entiende mejor cuando se escucha con el corazón abierto. Número 9. Disfrutan ganar aunque duela. Aries tiene una relación intensa con la victoria. No solo le gusta ganar, le alimenta el alma hacerlo. Pero detrás de esa fuerza imparable hay un lado oscuro que pocos se atreven a reconocer. Aries disfruta ganar incluso cuando duele. Su necesidad de imponerse, de ser el primero, de demostrar que puede más, lo lleva a ignorar los costos emocionales que deja a su paso. Si tiene que romper un vínculo, dejar a alguien atrás o tomar una decisión que hiere, lo hará sin mirar atrás, porque en su mente la derrota es peor que la culpa. Y aunque después pueda arrepentirse, en el momento su adrenalina es más fuerte que cualquier sentimiento. Este es uno de sus pecados ocultos más profundos. Esa mezcla entre orgullo, deseo de dominio y la sensación de poder que les da imponerse ante la vida, incluso cuando el precio es alto. Aries siente que perder es sinónimo de debilidad, y eso lo aterra. Por eso lucha con uñas y dientes, incluso contra las personas que ama. A veces no se trata de ganar algo real, sino de sentirse en control, de demostrar que nadie puede más que ellos. Si discuten, no descansan hasta tener la última palabra. Si aman, compiten sin querer con su pareja. Si fracasan, se levantan con furia, pero sin reflexionar. En el fondo, no disfrutan el daño que pueden causar, pero sí disfrutan la sensación de poder que trae superar cualquier obstáculo. Ese momento en el que su fuego arde y sienten que nada ni nadie puede detenerlos.
Y ahí está su castigo. Cuanto más ganan, más difícil les resulta bajar la guardia. Aries se convence de que la vida es una batalla constante y sin querer termina lastimando a quienes solo querían acompañarlo. Ganar se vuelve su droga, su manera de sentirse vivo, aunque duela, aunque pierda paz. Porque para Aries la derrota no existe, solo existen las lecciones que duelen y las victorias que queman. Número 8. Su enojo arrasa con todo. Cuando Aries se enoja, no hay punto medio. Su fuego interno se descontrola y se convierte en una tormenta que arrasa con todo lo que encuentra. No es un enojo común, es una explosión que nace desde lo más profundo de su orgullo y su impulso. Aries puede aguantar muchas cosas, pero cuando siente que lo desafían, que lo traicionan o que lo subestiman, se enciende sin filtro, sin medir palabras, sin pensar en las consecuencias. Su enojo no busca solo desahogarse, busca imponerse, marcar territorio, demostrar que nadie puede jugar con su energía. Y ahí es donde se revela su pecado oculto. Aries no solo estalla, disfruta hacerlo. En el fondo, hay una sensación de poder en ver cómo su voz, su presencia o su actitud cambian el ambiente. Sienten que ese fuego los limpia, que los libera, pero también destruye lo que aman. Lo más peligroso es que Aries no siempre se da cuenta de cuánto hiere con sus reacciones. En medio del enojo, su instinto domina su razón. Dice cosas que luego no recuerda o actúa sin medir el daño, porque su energía es pura acción, pura intensidad. Pero cuando el fuego baja, el silencio le pesa y aparece la culpa, esa que nunca confiesa en voz alta. Aries siente vergüenza de perder el control, aunque en el momento crea que tenía razón. Su temperamento es su mayor fuerza y su mayor castigo. La misma pasión que los hace valientes también los puede volver crueles. No porque quieran serlo, sino porque su fuego no sabe contenerse, solo explotar. Y aunque muchos temen ese lado suyo, lo cierto es que detrás de cada estallido hay un corazón que reacciona porque siente demasiado. Aries no odia cuando se enoja, se defiende. Pero su pecado oculto está en no saber cuándo detenerse, en dejar que su rabia hable por ellos, incluso cuando eso significa quemar los puentes que más necesitaban cruzar. Número 7. Compiten hasta con quien aman. Aries no sabe amar sin intensidad. Cuando se entrega, lo hace con todo su fuego, pero también con su instinto de lucha encendido. Y ahí nace su pecado oculto. Compite incluso con quien ama. No lo hace por maldad, sino porque su naturaleza guerrera no entiende de pausas. En el fondo, Aries necesita sentir que sigue siendo el fuerte, el capaz, el que tiene el control. Por eso, cuando su pareja, un amigo o alguien cercano comienza a brillar, una parte de él se activa sin querer, esa voz interna que le dice no te quedes atrás. Entonces empieza a compararse, a superarse, a demostrar que puede más. Y lo hace sin medir que a veces esa competencia hiere, que el amor no es una carrera ni un campo de batalla. Aries ama con fuego, pero teme perder poder en ese amor, teme sentirse vulnerable o dependiente, así que inconscientemente transforma el vínculo en un reto, en una forma de reafirmar su valor. Esta necesidad de competir con quienes ama viene de su miedo a ser opacado. Aries nació para liderar, no para seguir, y cuando siente que alguien lo iguala en energía, su ego se despierta. Puede admirar a esa persona, pero también sentir que debe superarla, y ahí se enreda en su propio juego, de mostrar amor, pero desde la rivalidad. Lo curioso es que muchas veces no se da cuenta de ello. Simplemente actúa desde su fuego interno, impulsivo, apasionado, territorial. Pero detrás de esa lucha hay un corazón que teme perder el respeto o la admiración del otro. Aries no soporta sentirse menos, ni siquiera ante el amor, y por eso compite, incluso cuando no hace falta.
Ese es su pecado oculto, confundir la conquista con el afecto, creer que amar también implica ganar. Y hasta que no entienda que el amor no se trata de vencer, sino de compartir el fuego, seguirá luchando en batallas donde nunca hubo enemigos. Número 6. Caen fácil en la tentación. Aries cae en la tentación con una facilidad que asusta, no porque sea débil, sino porque su fuego necesita experimentar. Su naturaleza impulsiva los lleva a buscar adrenalina, a probar, a sentir que viven al límite. Y ahí está su pecado oculto. No pueden resistirse a lo que despierta su deseo. Si algo les provoca curiosidad o placer, lo persiguen sin pensar demasiado, como si una fuerza invisible los empujara a hacerlo. Aries no soporta la rutina ni la sensación de estar limitado, y cuando algo les promete emoción, se lanzan sin medir el riesgo. Lo prohibido los seduce, lo difícil los reta, y lo desconocido los llama. Pero el problema es que, en su búsqueda por sentir, pueden traicionarse a sí mismos o a otros sin darse cuenta. Su tentación no siempre es física, a veces es emocional o mental. Caer en juegos peligrosos, palabras que no debieron decirse o decisiones que nacen más del impulso que de la reflexión. Aries vive el deseo como una forma de reafirmar su poder. Cuando algo los atrae, lo quieren ya, con la urgencia de un fuego que no puede apagarse. Y aunque su pasión los hace intensos y magnéticos, también puede llevarlos a cometer errores que después prefieren olvidar. Su pecado está en la falta de freno, en esa necesidad de sentir algo que los saque del control, porque en el fondo, Aries teme la calma, teme aburrirse. Es el signo que prefiere arrepentirse de lo que hizo antes que quedarse con la duda de lo que no probó. Pero ese impulso, que los hace irresistibles, también los quema, porque muchas veces, detrás de esa tentación, hay una huida de la rutina, del vacío, de la soledad. Aries no cae solo porque quiere, cae porque necesita recordar que está vivo. Y aunque después lo disimulen con orgullo, saben que hay momentos en los que su deseo los domina y su fuego, una vez más, los consume. Número 5. Envidian el brillo ajeno. Aries no soporta sentirse en segundo plano. Su fuego nació para brillar, para ser visto, admirado y reconocido. Pero cuando alguien más acapara la atención, aunque no lo digan, algo dentro de ellos se enciende. Esa sensación de que podrían hacerlo mejor los atraviesa como una chispa silenciosa. Y ahí está su pecado oculto. Envidian el brillo ajeno, no por malicia, sino porque ese brillo les recuerda su propio deseo de destacar. Aries necesita ser el protagonista de su historia, y cuando ve a alguien ocupar ese papel, su orgullo se sacude. No soportan sentirse eclipsados, porque su identidad está muy ligada a su fuerza, a su capacidad de sobresalir. Y cuando alguien los supera o roba la mirada que ellos creían suya, su fuego se vuelve inquieto, competitivo, incluso celoso. No lo expresan abiertamente, pero lo sienten. En el fondo, Aries no envidia el éxito ajeno, envidia no haber llegado primero, porque su naturaleza no sabe admirar sin compararse. Esa competencia interna los empuja a esforzarse más, pero también puede llenarlos de frustración. Su ego sufre al ver que alguien logra con calma lo que ellos consiguieron con tanto impulso. Y aunque esa envidia suele transformarse en motivación, hay momentos en los que los consume. Se obsesionan con demostrar que pueden más, que aún son los mejores, que su fuego sigue siendo el más fuerte. Lo irónico es que Aries admira profundamente a quienes brillan con autenticidad, pero su orgullo no siempre se lo permite reconocer. Ese es su pecado oculto, esa guerra interna entre admirar y rivalizar, entre celebrar y compararse, porque cuando alguien más brilla, Aries no lo soporta hasta que logra brillar aún más fuerte. Solo entonces su fuego se calma y vuelve a sentirse en su lugar, el del líder que, incluso en la envidia,
aprende a renacer. Número 4. Manipulan para tener control. Aries no suele aceptar que manipula, pero lo hace más de lo que imagina. Su necesidad de tener el control los lleva a mover piezas sin que nadie lo note, a influir con palabras, gestos o silencios para que las cosas salgan como ellos quieren. No lo hacen desde la frialdad, sino desde el instinto. Aries detesta sentirse vulnerable o depender de alguien, así que cuando percibe que está perdiendo poder, activa su lado más estratégico. Cambia el tono, finge calma o incluso hace creer que no le importa, cuando en realidad está midiendo cada movimiento para recuperar el control. Ese es su pecado oculto, manipular desde la pasión, no desde la maldad. Porque Aries no manipula para destruir, manipula para sostener su posición, su dominio, su fuego intacto. Su energía es tan intensa que cuando siente que algo se le escapa, necesita recuperarlo como sea. Puede hacerlo de forma directa, con discusiones que parecen simples pero que están llenas de intención, o de manera más emocional, generando culpa o presión en quienes lo rodean. Aries sabe cómo tocar fibras, cómo lograr que el otro reaccione. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera lo planea. Su instinto lo guía y termina dirigiendo la situación a su favor. Pero cuando se da cuenta del poder que eso le da, se acostumbra. Y ese es su riesgo, porque con el tiempo su deseo de controlar deja de ser protección y se convierte en hábito. Aries teme perder el mando, teme que lo desplacen, y por eso necesita que todo gire en torno a su energía. Su manipulación es su escudo, la forma en la que se asegura de no quedar en manos de nadie. Pero lo que no sabe es que mientras más intenta controlar, más se aleja de la autenticidad que lo hace tan magnético. Su verdadero poder no está en dominar, sino en confiar, y hasta que no lo entienda, seguirá cayendo en su pecado más silencioso, mover el mundo para no perder su fuego. Número 3. Jamás aceptan sus errores. Aries tiene una fuerza interior tan potente que rara vez se permite dudar. Su mente avanza con una seguridad casi instintiva, convencida de que todo lo que hace tiene sentido, incluso cuando se equivoca. Y ahí está su pecado oculto, jamás aceptar sus errores. No porque no los vean, sino porque admitirlos les duele en lo más profundo del ego. Para Aries, equivocarse es sinónimo de debilidad, y eso va en contra de todo lo que representa. Su fuego necesita sentirse invencible, necesita saber que tiene el control, que su decisión por impulsiva que haya sido fue la correcta. Por eso, cuando las cosas salen mal, Aries prefiere justificarse antes que disculparse. Cambian la narrativa, minimizan el daño o fingen que nada pasó. Todo menos reconocer que fallaron, porque hacerlo sería como apagar su propio fuego por un instante. Lo más curioso es que Aries no actúa así por orgullo vacío. Lo hace porque su identidad se construye sobre la acción, sobre el impulso de creer en sí mismo incluso cuando el mundo duda. Si aceptaran sus errores con facilidad, sentirían que pierden su fuerza y esa idea los paraliza. Así que se refugian en el yo sabía lo que hacía, aunque por dentro sepan que no fue así. Este pecado los vuelve tercos, difíciles de confrontar, pero también profundamente humanos. Porque detrás de esa negación hay un miedo enorme a decepcionar, a que su imagen de líder se derrumbe. Aries no quiere ser visto como alguien que falla, quiere ser visto como alguien que sobrevive. Pero ese mismo fuego que los mantiene firmes también los quema por dentro. Porque mientras más se niegan a aceptar sus errores, más se alejan de la sabiduría que nace de reconocerlos. Y aunque no lo digan, saben que a veces perder una batalla no los hace débiles, los hace reales. Número 2. Se obsesionan con lo que desean. Cuando Aries desea algo, su energía se concentra como una flecha lista para lanzarse sin pensar en nada más. Ese impulso que lo hace tan valiente y determinado también puede volverse su condena.
porque cuando algo le gusta o le intriga no sabe moderarse, lo quiere de inmediato y a cualquier costo. Su fuego interno no entiende de pausas ni de límites, solo de conquista. Lo que pocos ven es que detrás de ese deseo hay una ansiedad profunda, un miedo a quedarse quieto o a sentir que la vida se le escapa si no actúa ya. Aries no soporta esperar y cuando se le mete algo en la cabeza su mente gira sin descanso hasta encontrar la forma de conseguirlo. Ahí nace su pecado oculto, la obsesión que lo devora por dentro mientras intenta mantener la calma por fuera. A veces ni siquiera se trata del deseo en sí, sino del desafío que representa. Aries se enamora del reto, de la emoción de perseguir lo que parece inalcanzable. Y cuando por fin lo logra, suele perder el interés porque lo que realmente lo atrae es la lucha, no la recompensa. Ese patrón lo lleva a desgastarse emocionalmente, a insistir en relaciones, metas o situaciones que ya no lo llenan, solo porque no soporta perder. Su fuego se vuelve una fuerza ciega que lo empuja incluso cuando el alma le pide detenerse. La obsesión lo atrapa porque le da la sensación de control, de poder, de estar vivo. Pero ese mismo deseo lo consume lentamente, lo aleja de la paz y lo lleva a buscar siempre algo más. Aries tiene que aprender que no todo lo que lo enciende le pertenece, que a veces la verdadera fuerza no está en perseguir, sino en soltar antes de quemarse por completo. Número 1. Su soberbia los consume. Aries tiene una confianza tan fuerte que a veces se convierte en su propio veneno. Su fuego los impulsa a creer que pueden con todo, que no necesitan ayuda, que su fuerza es suficiente para salir de cualquier situación. Pero esa misma seguridad, cuando se desborda, se transforma en soberbia, y ese es uno de sus pecados más peligrosos. Aries no soporta que le digan qué hacer, no acepta fácilmente consejos y muchas veces prefiere tropezar antes que reconocer que alguien más tenía razón. Su mente funciona bajo la idea de que ceder es perder, y por eso levanta muros incluso ante las personas que solo intentan ayudar. Lo irónico es que su soberbia no nace de maldad, sino del miedo a mostrarse débil. Aries teme que si baja la guardia, su fuego se apague, que si admite un error, pierda el respeto que tanto le cuesta mantener. Cuando su soberbia toma el control, Aries se vuelve terco, impulsivo, incluso hiriente. Puede destruir vínculos, proyectos y oportunidades solo por demostrar que no necesita a nadie. Su orgullo lo guía como una armadura que lo protege del rechazo, pero también lo aleja del crecimiento. Cuanto más se convence de que no necesita escuchar, más se encierra en su propio mundo, uno donde solo su voz tiene sentido. Y aunque por fuera se vea fuerte, por dentro ese fuego empieza a consumirlo lentamente. Porque en realidad, Aries anhela comprensión, solo que no sabe pedirla. Su soberbia es una máscara, una forma de esconder su vulnerabilidad. Pero mientras siga dejando que su ego dirija su camino, su fuego, ese que debería iluminarlo, seguirá quemándolo desde adentro. Aries necesita entender que pedir ayuda no lo hace menos fuerte, lo hace más sabio, y que a veces la verdadera grandeza no está en imponerse, sino en aprender a escuchar. Ya conoces los pecados ocultos que Aries intenta disimular, pero el zodiaco aún tiene secretos más profundos. Algunos signos no necesitan gritar ni discutir para dominar, lo hacen con sutileza, con emociones, con silencios que lo dicen todo. Si quieres descubrir quién usa la manipulación como su arma más poderosa, el siguiente video te mostrará el lado que pocos se atreven a ver, el lado manipulador de Piscis que nadie conoce.